mundo. El drama, de los refugiados sirios no ha dejado a nadie indiferente en el mundo y menos en nuestro país, ¿cierto? Algunos parlamentarios han planteado la idea de recibir a estos inmigrantes dentro de nuestras fronteras. La situación está siendo analizada por la Cancillería. René Arriagada y Carolina Robles con los detalles. Esperas eternas y viajes al filo de la muerte que para algunos inmigrantes y refugiados sirios comienzan a transformarse en abrazos y llantos que estaban contenidos. Alivio tras una odisea que los llevó a cruzar media Europa para reencontrarse con aquellos que antes escaparon del horror de la guerra, pero también para recibir el apoyo y la solidaridad de buena parte de los alemanes y austriacos. Muchas gracias por la ayuda de Austria a la gente de Siria. Muchas gracias. 120.000 en total llegarán a distintos países de Europa en las próximas horas. De esos, más de 10.000 ya están en Alemania y Austria. Panorama distinto al que ofrece Grecia, donde este sábado fue encontrado un bebé muerto en una isla y donde estos migrantes varados se pelearon con la policía cuando por segundo día intentaron embarcar un ferry hacia Atenas. Hago un llamado a las parroquias, a las comunidades religiosas, a los monasterios y santuarios de toda Europa para mostrar el verdadero significado del Evangelio. Mostrar el verdadero Evangelio, decía el Papa Francisco, abriendo las iglesias para recibir a los refugiados. Llamado a la solidaridad que también llega a nuestro país. En Chile ya se hacen gestiones para recibir entre 50 a 100 familias, tema que está en manos de Cancillería. Actualmente la Sociedad de Beneficencia Siria alberga 34 inmigrantes y un refugiado. Lo complejo, dicen ellos, es la tramitación de las visas. Exigimos y forzamos al gobierno a aprobar visas que hoy están solicitando familiares de sirios que están aquí en Chile. Problema que bien conocen Faed y Naala, quienes escaparon de la guerra hace 1 año y medio, pero que no han logrado establecerse por completo. Esto toma más de 1 año y medio, y durante este tiempo uno no puede abrir una cuenta en el banco, no puede trabajar. Me alegro porque Siria es un país amigo y si ellos pueden recibir y ayudar al pueblo sirio es bienvenido. La presidenta Bachelet ya lo dijo en las Naciones Unidas y se adelantó y se anticipó a este drama y dijo, estamos estudiando este tema para traer gente que está sufriendo en esa zona, refugiados a Chile. Chile no tiene por qué esperar, tener claridad legal para actuar. Puede actuar de oficio. Sería muy bien visto por toda la comunidad internacional que nosotros también seamos solidarios. El mundo reacciona, no obstante, en Israel el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que su país no se dejará sumergir por una ola de refugiados sirios y africanos y anunció la construcción de una valla en la frontera con Jordania. Posiciones diversas para un drama que comenzó el 2011 con una guerra civil y que deja más de 4 millones sirios desplazados de su tierra. Bueno, imágenes como la del pequeño Ilan Kurdi en las playas de Turquía, noticias como la del recién nacido encontrado ahogado también hace pocos días y los inmigrantes encontrados muertos en un camión nos dan cuenta de esta crisis migratoria que está viviendo Europa durante este tiempo, que muchos analistas han declarado ya como la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Queremos aterrizar este tema, queremos entenderlo, las reacciones también y ver cuáles pueden ser las posibles soluciones y hemos invitado al estudio de Canal 24 Horas al analista internacional Pablo Jofré, que durante varias veces, Pablo, hemos conversado, pero me da la impresión que lo habíamos centrado muchas veces en lo que pasaba en el norte de África. Hemos hablado, me recuerdo, de lo que pasaba en Marruecos, con España, de lo que pasaba en Italia, con Lampedusa, pero ahora el foco el foco de la atención internacional se ha puesto más en Oriente, en países como Hungría, en Grecia. ¿Qué está pasando que ahora el mundo empieza a reaccionar frente a esta crisis migratoria que ya viene desde hace mucho tiempo atrás? Sí, tienes razón en eso, nos habíamos centrado más bien en la zona del Magreb. Exacto. ¿No? Libia, Italia, Marruecos, el Sahel y parte subsahariana con España. Y efectivamente no es que eso se haya limitado, sigue esa migración. Siguen siendo decenas de miles las personas que tratan de salir por Libia, las que tratan de entrar a Ceuta y Melilla, que son los enclaves coloniales españoles en África, y se ha centrado precisamente ahora en los refugiados sirios,
Porque está involucrado Europa, la Europa del centro. Hasta lo que habíamos conversado refería más bien a Grecia, a Italia, pero ahora está involucrado Austria, está involucrado Alemania, Hungría, Serbia, Macedonia, una serie de otros países que están en el foco noticioso. Y yo diría lo primero es que no es una crisis migratoria europea, es una crisis migratoria principalmente del pueblo sirio, del pueblo afgano, Eritrea, Somalia, que son los principales, las principales fuentes de inmigrantes hacia estos países europeos, diría yo, en un porcentaje minoritario, a aquellos países que han acogido muchos más millones de refugiados. Si bien es cierto, el foco está puesto en Europa ahora, hay que recordar que hay 1.800.000 sirios refugiados en Turquía, hay 1.200.000 sirios refugiados en el Líbano, un país que tiene pocos millones de habitantes y sin embargo ha acogido a refugiados sirios, en Irak, en Jordania, estamos hablando de 4 millones de desplazados, de refugiados sirios que están en los países limítrofes. 7.600.000 desplazados internos, es decir, dentro del propio territorio sirio. Y cuando hablamos de Europa estamos hablando de un porcentaje aún minoritario de sirios, pero que han tenido esta connotación comunicacional a partir de lo que tú mencionabas, ¿no? La muerte de 71 refugiados sirios asfixiados en un camión en una carretera en Austria, o el pequeño Kurdi en una playa de Turquía, que han conmovido y remecido la conciencia de esta Europa que tiene mucha responsabilidad en los hechos que están sucediendo. Nadie migra de su hogar, de su país, por razones de felicidad. Todos los hacen por crisis. Pueden haber migrantes políticos o pueden haber migrantes económicos. Cuando ellos son acogidos por una nación se convierten en refugiados. ¿Por qué se está desplazando la gente? ¿Por qué se ha vivido esta migración masiva, la más importante de la Segunda Guerra Mundial? Uno lo sabe, pero sería bueno que tú lo explicaras. Guerras. Guerras. ¿Cómo cuáles? Primer hecho. En Libia, la invasión a Libia, el derrocamiento de Muammar Gaddafi, que era la gran contención de los inmigrantes subsaharianos y del Magreb hacia Europa, porque parte de ese papel lo cumple España también, en Ceuta y Melilla, ¿no? Hay 3 salidas principales de África y de Oriente Medio, un extremo occidental que va por las Canarias, Ceuta y Melilla hacia España, que la cifra te lo indica todo, no más de 2.500 personas han logrado ingresar vía España como refugiados. La otra vía es la región central, por Libia, por Túnez, en la cual hemos visto y hemos sido testigos de la cantidad de decenas de miles de inmigrantes que tratan de salir hacia Chipre, Malta, Lampedusa, en Italia, y que ha generado la cantidad 2.500 muertos en lo que va del primer semestre del año 2015, ahogados en el Mediterráneo. Y la otra es la región oriental, que es la salida de Siria, Turquía, Grecia, Macedonia, hacia el centro de Europa. Esa es la que en este momento está mucho más visible, claro, porque tiene que ver, ante tu pregunta, por guerras, por una agresión a Siria que ha sufrido 4 años y medio de una agresión que ha significado que de una población de 22 millones de habitantes haya 7.600.000 desplazados internos y 4 millones de refugiados fuera de Siria. El Estado Islámico también ha sido nombrado como uno de los elementos para que la gente se desplace. ¿Eso es correcto? En parte. Sin duda el Estado Islámico tiene que ver con una situación bélica, una situación de guerra en Siria y en Irak, que son principales fuentes de la cual provienen los refugiados. Pero el Estado Islámico no nace de la nada, o sea, ahí hay un proceso de guerra en Siria y en Irak, donde hay participación activa de naciones que en este momento se están lavando las manos con relación a eso. No hemos visto a Inglaterra, no hemos visto a Francia emitiendo alguna opinión, que han sido los principales socios y aliados de Estados Unidos en la agresión a Siria, en la intervención en Irak, y los principales, por tanto, avales, organizadores y financistas de estos grupos que han generado lo que en Siria estamos viviendo en este momento. La guerra en Siria, la agresión en Siria no se origina de la nada. Hay un proceso, hay un desarrollo de políticas hegemónicas que son los que conducen a esto. Y los inmigrantes que en este momento están a las puertas de Europa, le están diciendo a esa Europa, señores, nosotros somos resultados de su política exterior. Es eso. No hay aquí una mano mágica que dice traslademos 100.000 sirios a Europa porque vamos a migrar. Hay un proceso político
de política exterior de la Unión Europea y de Estados Unidos que ha generado y ha desencadenado esto. Ahora, hablando de la Unión Europea, estos 28 estados que la componen, ¿cierto? Y que tienen este tratado de Schengen que permite el libre tránsito también por estos países, se han visto políticas diferentes en la idea de acoger a estos refugiados. Muy diferente ha sido la postura que ha tenido Alemania con la postura que ha tenido España. ¿Por qué? Creo porque Alemania ha considerado y ha entendido que tiene un papel rector dentro de la Unión Europea, un papel de liderazgo, un papel que a través de Angela Merkel ha entendido que si no hay una línea clara de liderazgo, la Unión Europea se rompe en mil pedazos. Y en ese sentido ha tenido una política bien clara, diciendo, señores, la Unión Europea también tenemos responsabilidad. Entonces establezcamos un sistema de cuotas, un sistema de reparto en el cual consideramos tres variables: el Producto Interno Bruto, la población y la tasa de desempleo. Y en virtud de esas tres variables acojamos una cantidad determinada de refugiados, sean sirios, sean eritreos, sean nigerianos, sean afganos, principalmente sirios. Pero esas son las tres variables: Producto Interno Bruto, población, tasa de desempleo. Y ahí se ve entonces que los principales países que van a acoger a refugiados serían Alemania, Francia, en un porcentaje de un 12% España, Holanda con un 6% y de ahí hacia abajo, dejando fuera principalmente a los países más pobres de la Unión Europea, que están con dificultades internas muy grandes, la propia Hungría, Macedonia o Grecia, que está pidiendo a gritos hace rato que se le apoye en virtud de esta migración, de esta cantidad de refugiados que está teniendo en su Ahora, territorio. ¿el refugiado puede vivir legalmente en estos países hasta que la situación de su país de origen se normalice, o es una residencia definitiva que se da? En general... Porque, disculpa Pablo, pero hemos visto que, y leí al diario El País durante la jornada de hoy, que Alemania tiene una crisis política importante, sí. Porque si bien es cierto, las personas de mayor edad se han mostrado bastante proclives a recoger a estos refugiados diciendo, bueno, nosotros fuimos causantes de 2 guerras mundiales, nuestros antepasados también fueron migrantes. Sin embargo, entre los jóvenes que dicen, bueno, nosotros pagamos un alto número de impuestos y una alta cantidad de impuestos, no se han visto muy bien esta idea de recoger refugiados, lo cual ha provocado también el resurgimiento de algunos grupos xenófobos, algunos grupos neonazis en Alemania, para qué hablar del Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, y el debate que hay en el país de al lado, que es España, que dicen, bueno, nosotros fuimos emigrantes del año 39, luego de la Guerra Civil, y no queremos recibir a esta gente que llega en barco. Hasta Chile llegaron en barco algunos españoles, el Winnipeg. Y siguen siendo migrantes ahora, ¿no? Hasta el día de hoy. En la crisis española han sido miles los jóvenes españoles que han salido de España, entonces, América Latina. Mi pregunta es, ¿qué pasa acá con esas posturas, cierto? Esto que podría derivar, cierto, en una crisis política mayor. Son posturas que muestran también nuestra miseria y en nuestra condición humana, ¿no? Que en periodos de crisis, cuando los países, las sociedades deben tener una postura de acogida y de solidaridad, lo que tienden a encerrarse, en virtud de condiciones económicas, políticas, el surgimiento de lo que tú decías, de posiciones racistas, xenófobas, con el surgimiento de partidos de ultraderecha en Europa que generan este tipo de situación. Y en ese sentido creo que hay esta diferencia entre grupos, que lo vimos en Múnich, por ejemplo, cientos de muniqueses recibiendo a los refugiados con pancarta y con una acogida de bienvenido refugiado, de bienvenido, porque entienden también, y creo que en eso hay que situarse también en un aspecto político-económico. El ex canciller Gerhard Schröder ha sostenido la necesidad que haya una nueva política migratoria por parte de Alemania y por Alemania en la Unión Europea, en el sentido que Alemania es una población que está poco a poco envejeciendo, necesita mano de obra, necesita juventud, necesita mayor cantidad de trabajadores, y aquí puede tener una buena alternativa. Se ha visto también desde ese plano económico, pero creo que aquí debe primar primero la solidaridad. Puede parecer bastante idealista, ¿no? Y en esta época donde prima mucho más el capital, y ahí está esta dicotomía donde el desplazamiento de capitales, de dinero, de flujos financieros no tiene fronteras, transita sin dificultades. En cambio el ser humano tiene una serie de dificultades, necesita visa, necesita hacer una solicitud de refugiado, necesita ser aceptado en esa solicitud de refugiado, o simplemente es deportado, se devuelve a sus países, que es lo que ha sucedido por ejemplo con Ceuta y Melilla en el caso español. Bueno, han instalado unas cercas gigantescas, ¿tú las viste? Son unas cercas absolutamente criminales, Cristian.
son cerca de 8 metros de alto, establecidas como verdaderas navajas, donde generalmente el norafricano y el subsahariano que quiere transitar o termina cortado o termina baleado en ese sitio. A ver, y pero por eso Pablo, se te redujo, voy a interrumpir solamente para tener dos conceptos. En Europa lo que ha explicado Angela Merkel, que al recibir a estos refugiados es temporal. Ellos, cuando su situación en el país cierto mejore, la misma OCNUR, que es la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, los puede devolver a sus lugares de origen cuando el país se encuentre de manera más establecida, de manera más normal, cuando hay una paz en las naciones que están escapando. El problema es cuándo. ¿O no están así? Yo los indicaría en función de la declaración de un pequeño sirio en Hungría, que cuando es detenido con su familia y en la discusión que tiene con el policía húngaro le dice: nosotros no queremos migrar, pero detengan la guerra en Siria. Detengan la guerra no es que el gobierno sirio pueda o quiera detener la guerra. Hay una situación bélica, una situación de agresión donde hay responsables, y en ese sentido son en la comunidad internacional, son las Naciones Unidas las que tienen una responsabilidad muy grande ahí. Detener la guerra en Siria puede detener el flujo migratorio, por supuesto, pero es muy difícil. Lo que está planteando Angela Merkel es el ideal, ¿no? Señores, los recibimos y cuando se estabilice la zona, vuelvan ustedes a su país. ¿Y cómo se estabiliza la zona con un Estado islámico en aquel territorio? ¿Cómo se estabiliza una zona en Siria que ya ha sido fragmentada, que ha sido convertida en una zona kurda, en una zona sunita, en una zona donde el gobierno está establecido? O una zona iraquí, donde kurdos, sunitas y chiitas están separados en Irak. ¿Cómo tú logras la paz en esa zona si no es a través, primero, de no intervenir? Ya lo hiciste, ya interveniste en función de uno de los bandos. ¿Qué haces ahora? Suspender todo tipo de apoyo. Turquía, que suspenda todo tipo de apoyo logístico y financiero y armamentístico a Daesh. Arabia Saudita. Ningún país del Golfo Pérsico ha recibido refugiados. Cuando hablas de Estado Daesh, Islámico. Estado Islámico es el nombre en árabe, ¿no? Daesh es el nombre árabe de Estado Islámico. ¿Ningún país de Medio Oriente, decías? Ningún país del Golfo Pérsico ha recibido refugiados sirios. ¿Quiénes han recibido refugiados sirios? Hay 60 millones de desplazados en el mundo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. De ellos, 20 millones son refugiados políticos fuera de sus fronteras. 40 millones de desplazados internos, 20 millones de desplazados fuera de sus fronteras, de los cuales el 10% están en Turquía, un 8% está en el Líbano, otro tanto por ciento en Jordania, en Irak. Uno de los países que recibe más refugiados afganos, por ejemplo, es Irán, 1 millón de afganos en Irán. Y estamos hablando de que Europa discute y sale en los medios de comunicación por tratar de recibir 140.000 refugiados sirios, eritreos y afganos. 140.000 en una Europa con la riqueza que tiene. 28 naciones que no se ponen de acuerdo en recibir a unos cuantos miles de sirios. Ahora, la llamada primavera árabe, ¿qué provocó en este flujo migratorio? ¿Qué tanta responsabilidad tuvo esa caída de gobiernos como el de Ben Ali en Túnez, el de Muammar Gaddafi en Libia, el mismo Mubarak en Egipto y esta guerra civil que se provocó en Siria? Levantó una ola de esperanzas para los más idealistas, ¿no? Aquí lo que requieren los países del Magreb es democracia. Y resulta que los mismos que derrocaron eran los grandes aliados de Occidente. Ben Ali en Túnez, Gaddafi en Libia, Mubarak en Egipto, eran grandes aliados de Occidente. Y de pronto Occidente develó aquí el velo que tenía y dijo: oye, no son democráticos, entonces tenemos que forzar una salida democrática a esos países. Y lo que generó es lisa y llanamente la destrucción de Libia, la fragmentación de Libia. En Libia hay dos poderes ejecutivos, uno más radical que el otro, uno más pro-occidental que el otro, un Egipto que pasa de Mubarak a los hermanos musulmanes, vuelve a un gobierno militar, el mismo Al-Sisi retoma el poder en Egipto, va hacia el lado de Oriente Medio y se desencadena la agresión contra Siria. Es decir, la primavera árabe lo que generó fue más migrantes, más muertes, más desestabilización y nada de democracia. Leía una declaración del viejo y querido Clint Eastwood diciendo en la presentación de la película El francotirador, que habla de un francotirador que va a Irak, que mucha responsabilidad tiene Estados Unidos en esta crisis migratoria, porque decía: nosotros llevábamos la idea de libertad, la idea de democracia
a países que no la conocían. En el caso de Egipto, Egipto pasó de los faraones a los reyes, de los reyes a dictadura. El primer presidente democrático de Egipto, que es Mohamed Mursi, duró un año. ¿Y quién volvió? ¿Quién es el presidente actual de Egipto? Al-Sisi, que era el ex comandante en jefe del ejército, que tiene prácticamente una dictadura. Le llevaron en democracia a Irak. Y que me gustaría que fuera lo que comentabas, que comentaras tú de esta palabra de Clint Eastwood. Decía, ellos tenían sus dictadores, pero en ese tiempo, por lo menos la gente vivía mal, pero vivía. Hoy mueren. Indudablemente, y lo hemos dicho cada vez que tú me has invitado, ¿no? Aquí no se trata de defender a dictadores. Una dictadura es una dictadura de cualquier color, la que sea. Pero indudablemente la Libia de Gaddafi era una Libia con indicadores de desarrollo humano que no tiene ahora. Era el país norafricano y de África en general con mejores indicadores de desarrollo humano, en educación, en alfabetismo, en indicadores económicos. Era un país que proveía trabajo a Chad, a egipcios, a tunecinos. Generaba además este acuerdo con la Europa occidental de controlar los flujos migratorios, porque había un país próspero que era capaz de proporcionar trabajo. Lo fragmentan, lo destruyen y se desencadena precisamente de Libia todo el primer flujo migratorio. Lo que sale a Lampedusa, Chipre y a Malta sale desde Libia. Marruecos, con todo el apoyo que le dan los españoles y los franceses a Marruecos, ha logrado convertirse en el gendarme del Magreb para que no pasen a Europa a través de las Canarias o a través de España. Egipto se convierte, lo decías muy bien tú, no conoció democracia. Nasser, el dirigente posterior a la Segunda Guerra Mundial, es sucedido posteriormente por Anwar al-Sadat, posteriormente sucedido por Mubarak, o sea, tres presidentes, tres líderes en 50 años. No, pero eran no también, hubo democracia en Egipto. Y este traslado mecánico de Occidente, de pensar que la panacea, el objetivo primordial es crear la democracia representativa occidental en estos países, ha generado el caos que ha generado. No se respeta la historia, no se respeta la cultura, no se respetan sus tradiciones. ¿Quién dijo que un egipcio quiere votar cada 4 o 5 años como lo hace en Estados Unidos? ¿Quién dijo eso? ¿Quién los indica? ¿La cultura occidental? ¿Por qué no plantearse relaciones económicas justas, equitativas, donde te pague lo que debo pagarte por el comercio? Que establezca instituciones democráticas, que establezca relaciones de equidad, de respeto por el otro, y no socios que me sirven para proporcionar materia prima, petróleo, gas, y cuando ya no me lo puedes proporcionar e ingresan otros socios, te ataco y te destruyo. Pablo, la solución sería que Chile también se pusiera a la par con otras naciones y recibiera refugiados de Siria. Debería hacerlo, sí. Y hay un deber moral, un deber moral. Pero las experiencias pasadas no han sido buenas. Preguntémosle a los palestinos que llegaron y están hoy en La Calera, preguntémosles también a los haitianos que llegaron hace un par de años atrás y terminaron acusando discriminación de parte de los mismos chilenos. Se vería muy bien, sería una idea muy buena, debería hacerlo Chile, pero Chile tiene un problema, los chilenos. Sí, somos un problema, somos un problema porque creo que... Y discúlpame, Pablo, te voy a interrumpir, porque esto más que una entrevista es una conversación. Los mismos chilenos que se han puesto en estas ideas, muchas conversaciones que he tenido por Twitter, son los mismos que llaman prostituta a las colombianas, que le dicen come paloma a los peruanos, que se reían de los argentinos, entonces... Somos un país racista. Exacto. Somos un país racista con nuestro propio pueblo mapuche. Somos racistas internos y racistas externos. Recibimos bien a europeos, a norteamericanos, somos risueños, cordiales, pero somos absolutamente renuentes a una relación estrecha con hermanos colombianos, peruanos o bolivianos. Indudablemente tienes razón en lo que tú dices, o sea, la experiencia que hemos tenido con palestinos y que hemos tenido con haitianos no augura algo bueno, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una decisión política, una decisión de Estado, que involucre al gobierno, que involucre a los partidos de oposición y que también haya un trabajo cultural con nuestra sociedad, una sociedad profundamente racista. Pero aquí tenemos la mayor colonia de palestinos fuera de Palestina. Tenemos una comunidad siria poderosa, grande, económicamente fuerte también. Tenemos libaneses, tenemos árabes en Chile lo suficientemente poderosos y fuertes como para recibir a sus hermanos de sangre. Lo que hay que hacer es primero dar el gesto, segundo, una fuerte campaña
que vaya en contra de estas opiniones racistas. Me van a quitar el empleo, primero preocúpense de nosotros en lugar de traer a otra gente. No, señores, este es un drama humano, es un drama social, es un drama que involucra a seres humanos que buscan mejores perspectivas y que salen de sus países en guerra y donde se les está masacrando. ¿Cuál es la solución, ya entrando en la recta final de la entrevista, mirando a futuro? ¿Cuál podría ser una solución, más allá de la que tú esbozabas, de no sigan interviniendo en estos países? Sí. Ahora hay una crisis migratoria. Sí, hay un plano político que tiene que ver con potencias regionales en la zona que tienen un papel que cumplir. Estamos hablando de Turquía, Arabia Saudita e Irán. Tienen un gran papel que cumplir. Y ese papel a cumplir tiene que ver con ponerse de acuerdo en el sentido de cuál es el enemigo principal en este momento en Oriente Medio. Ese enemigo principal son los grupos takfirí, los grupos terroristas, los grupos como Frente al Nusra o como Daesh, Estado Islámico. Ese es el gran enemigo. Y en la medida que países como Turquía sigan pensando que el problema son los kurdos que tienen en su territorio, por tanto apoyo a este y no a los kurdos, y en tanto Arabia Saudita siga desatendiéndose del tema y siga apoyando financieramente, políticamente, el propio Israel se ha denunciado en los últimos días el apoyo logístico y sanitario que le está dando a terroristas de Daesh. O sea, hay la necesidad de una solución política. La solución en Oriente Medio no es militar, es una solución política. La solución puede ser la instalación de vallas, la instalación de muros como el que hay entre Hungría y Serbia. Hungría construyó una valla, un muro que tiene 4 metros de alto. Tenía 1,5 metros primero, ¿eh? Claro. Ahora la subieron a 4 metros. 175 kilómetros de alto, más que la distancia entre Santiago y Viña, más que la distancia que tenía el muro de Berlín. Así es. Para algunos es la solución. No, claro, para algunos es una solución momentánea, porque los muros finalmente terminan saltándose, terminan buscando otra alternativa. Como las estaciones de trenes. O sea, me impiden el paso por Hungría, voy a buscar por Serbia. Si me impide Serbia, voy a buscar por Eslovenia, voy a buscar por otro sitio. No es ninguna solución. Israel se ha sumado recién a la construcción ahora de un muro con Jordania. Ya tiene muro con Egipto, ya tiene muro en los territorios ocupados, ya los tiene con Siria, ahora con Jordania, porque no quiere verse involucrado en procesos migratorios. La solución no es ningún muro, ni Marruecos contra la población saharaui, ni Estados Unidos contra México, ningún muro o valla va a detener las ansias de las personas por mejores perspectivas de vida. No olvidemos que hay un muro, el de Estados Unidos y México, que generó 100 veces más muertos que el muro de Berlín. Claro. La valla que separa Estados Unidos de México ha generado más muertes desde el año 94 a la fecha que el muro de Berlín entre el año 61 y el 89 que fue derribado. Entonces, sigan construyendo muros, sigan construyendo vallas, pero la gente va a seguir golpeando la puerta y recordándole a esas personas que son responsables en gran parte de las crisis que se están viviendo. ¿Se puede hacer una separación entre el migrante económico, por ejemplo, el egipcio, que busca mejores condiciones de vida, pero que está dentro de una institucionalidad, dictadura, autoritaria, lo que uno quiera, versus en el país de al lado, Libia, que es un migrante político? Eso quiere hacer Europa en este momento, ¿no? El sistema de cuotas tiene que ver con eso. La idea de Merkel, la idea del gobierno alemán es establecer aquellos que son refugiados políticos de aquellos que son migrantes económicos. Y en ese sentido establecer deportaciones en virtud de eso. Un análisis concienzudo diciendo, usted viene de Egipto, no hay tanto problema. Tiene problemas económicos, pero no lo están matando como en Siria. ¿Usted de dónde es? Mire, yo soy de Ghana. Sí, Ghana, negros, africanos, tiene dificultades, pero usted no tiene el problema que tienen en Libia. Entonces esa separación la están haciendo e indudablemente es una nueva división. Es una nueva división. Y una discriminación. Y una discriminación, porque te insisto en un tema, el flujo financiero y de capital no tiene frontera. En cambio, cuando alguien quiere ir a probar suerte a otro país, quiere migrar en función de mejores perspectivas de vida, son tantas las trabas. Me están preguntando, ¿qué es lo que es Frontex? Frontex es la organización de la Unión Europea destinada a la protección de sus fronteras. Pero Europa no tiene frontera. Sí las tiene, las tiene en el sur. Contra justamente el Magreb y contra Oriente Medio. Entendamos entonces que le llaman frontera sur
a todos O los sea, países. Europa eliminó sus fronteras. Si uno va entre España y Francia, no hay una valla, nadie te pide un papel. Pero nada. son fronteras internas. Pero, esas fueron eliminadas, ¿no? Ya. Tú puedes pasar de España a Francia, no hay problema, de Italia a Austria, a Suiza, puedes pasar libremente. Pero ellos han establecido un sistema de protección fronteriza que le llaman Frontex, es una agencia. Y en ese sentido establecen que los custodios de esta frontera son España, Italia, Grecia. Los países que se han visto... Los países del sur, ¿no? Los países del sur europeo cumplen también una función de gendarme. Y son estos países los que se han visto, principalmente Grecia e Italia, y ahora se incorporó Hungría, claro, justamente a este proceso de migración. De hecho, acuérdate tú, Pablo, y cuando tuvimos esa conversación por este naufragio terrible, con 300 y tantos muertos en Lampedusa, llegábamos a la conclusión de que Italia también, al principio, se estaba llevando toda esta responsabilidad prácticamente solo, el plan Tritón. El Tritón, sí. Cuéntanos un poco lo del cambio del plan del Mare Nostrum al Tritón. Fue un cambio en función económica, ¿no? Italia sostenía que el apoyo de la Unión Europea a su plan de protección Mare Nostrum era escaso. Estábamos hablando de 3 millones de euros diarios. ¿Qué era el plan que tenía Italia para recoger a los inmigrantes? Para recoger esos naufragios o a los inmigrantes que pillaban alta mar y llevarlos principalmente a Lampedusa y establecerlo ahí mientras solucionaba el tema de refugio. Posterior a eso viene toda la crisis del naufragio con los 300 muertos, los 200 del mes de enero, 700 muertos en menos de 2 meses y cómo los medios de comunicación internacionales comienzan a levantar este tema y decir, bueno, esto hay que solucionarlo. Italia levanta la voz y dice, con 3 millones de euros diarios no nos alcanza. Aquí hay que subir el porcentaje porque necesitamos barcos, necesitamos funcionarios administrativos. Y viene entonces una intervención de la Unión Europea y se cambia el plan Mare Nostrum al plan Tritón. ¿Y qué diferencia tiene uno y otro? Que tienes la obligación de socorrer al migrante, ¿no? Antes los podías detener, incluso desviar el barco y todo, ¿no? Ahora hay una protección de socorrerlo, mantenerlo y tenerlo ahí. Pero Italia también comenzó a exigir que no quedaran solo en su territorio, que se establecieran sistemas de cuota donde Francia, Alemania, España y otros países acogieran también a refugiados. ¿Qué es lo que ha tomado Alemania como bastón, ¿no? Que ha dicho, señores, sistema de cuota en virtud de la potencia económica, poblacional, demográfica y la tasa de desempleo que tenemos como países. Y por eso se ha establecido que gran parte de los refugiados que van a ser acogidos son Alemania, Francia, España, Holanda, países que tienen una tradición de inmigración muy grande. Tremendo tema, Pablo Jofré. Creo que poco espacio en la televisión le han dado tanta... Yo quiero en ese sentido destacar, Cristian, que justamente se le dé la importancia que tiene esto. Para entenderlo. Para entenderlo y ver también la responsabilidad que tenemos como humanidad. Aquí Chile no solo tiene que acoger a los inmigrantes, sino que tiene un papel también de poner el tema político en escena. Señores, cese la agresión contra Siria, cese la agresión contra aquellos países que en este momento están sufriendo lo que sufren. Y ahí está Chile también recibiendo a estos posibles inmigrantes sirios. Como decía yo, el problema no es que los recibamos, no, sino cómo los tratamos. El problema de Chile son los chilenos. Muchas gracias, Pablo. A ti, Cristian.